Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde para este webinar especial de Soy Logístico, una edición muy especial. A nombre del Consejo de Soy Logístico Asociación, les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta tarde tendremos un tema un poco controversial acerca del liderazgo de la mujer en la logística. Entonces tendremos a 5 talentosas mujeres hablándonos de los roles que desempeñan en cada una de las funciones que ellas están representando a empresas muy importantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Durante toda la sesión estará abierto el chat y la sección de preguntas. Por favor, si quieren ahí direccionar sus opiniones, sus comentarios o sus preguntas, ahí están abiertas estas sesiones. Y antes de iniciar, les quiero hacer 3 invitaciones. La primera, para invitarlos a participar en la 26ª entrega del Premio Nacional de Logística. La convocatoria está abierta a través de nuestra página web. Pueden participar en cualquiera de las 4 categorías, como empresa, como ejecutivo, como proveedor de servicios logísticos y como académico. Si ustedes están implementando algo en sus cadenas de suministro que con ello hayan sido más eficientes, pueden participar. Ahí está el galardón Tameme. La segunda invitación es para que participen en la 5ª edición que estamos haciendo del estudio con Deloitte sobre eficiencias en la cadena de suministro. También les voy a dejar ahorita en el chat ahí la invitación para que puedan participar. También tendremos el próximo 19 de marzo una sesión de Desayunando Logística, en donde nuestro objetivo es compartir contenido inteligente. También les voy a dejar la invitación para que puedan inscribirse para participar en esta sesión. Y bueno, la cuarta invitación es también invitarlos a las sesiones que tenemos grabadas en nuestro canal de YouTube, que conozcan todo este material, que ustedes pueden ayudar a este contenido inteligente que los puede ayudar a ser más eficientes. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como la agenda la traemos bastante apretada, voy a iniciar y quiero presentarles a nuestro presidente Javier Ordóñez. Javier Ordóñez, el presidente de Soy Logístico y además socio de cadena de suministro en Deloitte. Javier, por favor, adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues bienvenidos a todas, a todos al webinar. Yo quiero nada más, pues bueno, dar tres mensajes aquí, ahora sí que con la oportunidad. Pues primero que nada, el primero es agradecer. Gracias, Brenda, Karina, Laura, Jos, Fabiola, que van a estar comentando de sus trayectorias y lo que significa justamente el destacar en lo que es cadena de suministro en esta disciplina y en México. Creo que es importantísimo. La verdad, la segunda parte es decir, pues felicidades, o sea, obviamente están en empresas, en ámbitos que que han sido abiertos a justamente tener esa apertura a que se pueda, que la mujer justamente llegue a esas posiciones. Pero yo siempre lo digo, ¿no? O sea, y en donde yo trabajo también es así, el mejor llega, ¿no? Y ustedes están ahí porque son las mejores. Y eso es lo más importante, eso es lo más importante porque pues hay la apertura, pero además son las mejores y qué orgullo deberían de tener ustedes por ser las mejores y por estar en esa posición. Felicidades y gracias por compartir este momento con toda la audiencia de este webinar, la verdad, felicidades. Y pues bueno, nada más la tercera cuestión es, creo que esto de ser los mejores y las mejores es importante porque pues van a hablar un poco de tecnología también aquí, las preguntas que tienen. Y pues creo que es una invitación, ¿no? Todos, todas nos tenemos que seguir capacitando, ahora sí que actualizando continuamente para justamente ser las mejores, los mejores en estas partes, ¿no? Entonces, pues creo que son las tres cosas que vamos a tocar ahorita, pero de verdad, de nuevo, felicidades, gracias por compartir esto con toda la audiencia. Y pues ya, Gaby, porque sé que es el tiempo apremia y pues adelante, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias por este mensaje. Y bueno, ahora quiero darle la bienvenida y agradecerle a Jos de Multimodal. Jos, muchísimas gracias por patrocinar este foro, por patrocinar este espacio, en donde nuestro objetivo, además de todo, es compartir este contenido inteligente, ¿no? En un foro y en un mundo en donde vemos que la mayoría está liderado por hombres, ¿por qué las mujeres no están? Es una de las preguntas que nos contestarán, nos contarás un poco tu experiencia y agradecerte a ti y a tu empresa el poder compartir en este espacio. Muchísimas gracias, Jos Romero. Te dejamos el espacio para que tú nos cuentes desde tu visión como empresaria, cómo es que llegaste, cómo es que lideras una importante empresa. Muchísimas gracias, Jos. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre muy contentos de estar participando en los eventos de Soy Logístico.
Eh, pues sí, o sea, yo decidí emprender Multimodal Solutions Cargo hace 7 años. Tengo casi poquito más de 20 años en la parte logística intermodal. Y fíjate que algo bien curioso, nosotros que nos dedicamos a la logística, siempre decimos, la logística ha sido históricamente liderada por hombres, pero creo que hay muchas industrias que históricamente han sido lideradas por hombres por el mismo contexto del país en el que estamos. Creo que a veces nosotras mismas nos ponemos esas barreras y cuando decidimos dar el paso y tomar esa responsabilidad de aceptar esos retos, esos roles de liderazgo, esos roles directivos, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Yo recuerdo hace tiempo cuando inicié mi carrera, sí, en los desayunos de las asociaciones, la participación de las mujeres era muy, muy poquita. Hoy veo que se empieza a equilibrar la cancha, hay mucho más participación de mujeres, pero lejos de ser una guerra, una lucha de género, considero que hay que tener esa parte de perder el miedo, de no es que sea mujer, sino es cómo ser un buen líder, tanto para hombres como para mujeres. En todas las empresas debemos de tener una estructura, orden, tener la parte del desarrollo de talento muy clara. Y bueno, compartir el panel con 4 mujeres tan talentosas y tan exitosas para mí es un orgullo. Te puedo estar hablando muchísimo de la empresa, pero creo que lo que puedo aportar en este momento, además de nuestro interés, como siempre, en participar en la asociación, es pues a lo mejor para invitar a todas las que hoy, a todas las personas, a todos los asistentes a este webinar, que pues sí, o sea, emprender es difícil, sobre todo cuando eres pyme y a veces eh, la parte del financiamiento, que a veces es nuestro dolor de todos los que iniciamos un negocio, no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Hay que trabajar mucho. Como comentaba Javier hace unos minutos, también la preparación es muy importante. Creo que parte de las herramientas y de tener todas estas herramientas para poder liderar un equipo es justo esa parte de la preparación, ¿no? De seguirte preparando, de detectar tus áreas de oportunidad como persona, como director, como líder de equipo y prepararte para que puedas llevar por un buen camino, al menos en mi caso como empresaria, a mis colaboradores, en el caso de líderes de equipo, pues a todo su equipo de trabajo. Entonces, bueno, pues digo, no les quito más tiempo a las chicas que van a participar en el panel. La verdad es que yo les agradezco mucho la invitación a participar como patrocinadores. Estoy muy contenta de pertenecer a una asociación como Soy Logístico, donde nos abren este tipo de foros. Y creo que el tema es muy extenso, es tan extenso como lo queramos hacer, pero bueno, tenemos una agenda muy apretada, entonces, eh, pues es todo lo que puedo comentar por ahora. Muchas gracias Gaby. También están mis redes sociales por si alguien quiere un poquito más de contexto de lo que hacemos en la empresa, mis redes personales y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jos. Muchísimas gracias por acompañarnos y te invito a que te quedes también en el panel. Si hay algo que tú quieras aportar, sumar y demás, estás bienvenida a poder Súper. también ahí a compartir con las chicas que estarán. Y pues muchas gracias, Jos. Sin más, Gracias. seguimos. Gracias, Jos. Seguimos adelante. Voy a iniciar. Les quiero presentar a Fabiola Rincón. Fabiola Rincón, ella estará moderando esta sesión. Y Fab, te pido que tú nos cuentes en un momentito tú quién eres, qué haces, dónde estás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gaby. Pues más allá de mi profesión y el rol actual, que soy la encargada y la responsable de todo Perform and Transform de operaciones para Danone en México, quiero decirles que soy mamá de 3 hijos y felizmente casada. Procuro ser maratones. Tengo una ahora el 26 de abril en Londres. Y les cuento todo eso porque más allá de mi rol en logística, pues procuro buscar
ser multifacética porque pues al final vida solamente hay una y quiero vivirla plenamente. Muchas gracias, Fab. Pues ahora tengo el gusto de presentarles a Brenda Hernández. Ella es Senior Director Logistics en la TAM, en Mattel. Brenda, bienvenida. Muchas gracias, gracias Gaby, gracias a todos los que están aquí conectados. Yo soy Brenda Hernández, soy la responsable de logística para Mattel Latinoamérica y pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes. No soy mamá, pero sí soy deportista también como tú, Fabi, y mi deporte favorito es el tenis y ahí es donde voy a desestresarme del día a día. Mucho gusto a todos. Muy bien, gracias. Por favor, ahora les presento a Karina Arenas. Cari, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias y bueno, mucho gusto a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Yo estoy como responsable de cadena de suministro en Schneider Electric y bueno, a diferencia de Bre y Fabi, me encantan los deportes, pero no se me dan, entonces me dediqué más a esta parte, me gusta la parte de la meditación, toda la parte más como de coaching funcional, también para intentar buscar, como decía Fabi, ¿no? Hay que aprovechar la vida y tener diferentes facetas, entonces, pues mucho gusto y gracias por Muchas invitarme. gracias. Gracias, Cari. Y bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a Laura Galdeano. Lau, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir. Gracias, gracias. También es un gusto compartir con ustedes. Gracias por la invitación, por la participación. Soy Laura Galdeano, estoy como manager de logística primaria para el equipo de compras aquí en México para el grupo Danone. Así que es un gusto acompañarlos y participar. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, chicas, las dejo. Gracias por compartir en este espacio. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, es un honor compartir este espacio con ustedes y básicamente el objetivo que tiene Soy Logístico con este webinar tiene que ver con fomentar esas redes de apoyo y por qué no que de alguna otra forma, conociendo la experiencia de las otras, podamos ser role model y encontrar role models en nuestras panelistas para que nos inspiren. Eh, Quiero dar un contexto antes de arrancar con las preguntas y por qué hablar del tema del liderazgo femenino. Y es que se habla de que en la medida en que los equipos ejecutivos sean diversos, pues vamos a tener mejores calidades de decisiones y de desempeño empresarial. Recordemos que la mayoría de las decisiones que hacemos en los hogares, en el mundo, las hacemos las mujeres. Entonces, ¿por qué no que eso también sea compasado empresarial? También se habla, otro factor importante es el fortalecimiento de la gobernanza y la gestión del riesgo. Recordemos que las mujeres se habla de una mayor solidez del aporte que tienen en cuanto a la transparencia y en cuanto a la supervisión estratégica, y estos son factores críticos para las organizaciones complejas. Y por último, no menor, es temas de desarrollo sostenible. Recordemos que el ODS 5 tiene que ver con la equidad de género y hablamos de que se busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en los diferentes niveles de toma de decisiones. Entonces, para este webinar, yo quise irme a buscar unas estadísticas y las publiqué en mi LinkedIn. Y la estadística tiene que ver con la que encontré y que me llamó la atención es el porcentaje de mujeres como COO en el mundo. Me fui específicamente en Estados Unidos, la COO, Chief Operation Officer. Estamos hablando que el 8% de las posiciones de las 100 empresas más grandes que están en el Standard Poor's 500, solo el 8% de esas posiciones de COO son posiciones que están lideradas por mujeres. Y en América Latina estamos hablando que es un 29%. Entonces, el tema es un tema vigente, hay que seguir conversando al respecto. Y pues yo arranco con estas mujeres que me inspiran y es, ¿qué las trajo ustedes a la logística? ¿Cómo creen ustedes que ha evolucionado esa visión en el sector desde que comenzaron a la fecha? ¿Quién quisiera comenzar? No sé si voy a colocarlos así para que no nos traslapemos en la voz. Brenda, ¿qué te trajo? ¿Y cómo Gracias, Fabi. es? Pues mira, ¿qué me trajo? En su momento,
cuando tomé la decisión de qué carrera quería estudiar, estaba muy de moda este tema de comercio exterior, del Telecan, que ahora dicen mi equipo que la palabra o el decir Telecan, pues denota la edad, ¿no? Porque ahora Temec, pero bueno, uno lo estudió como Telecan, o sea, le sigo llamando Telecan, pero bueno, estaba muy de moda el tema de comercio internacional y pues decidí estudiar esto. Creo que como todos, o bueno, personalmente creo que no necesariamente sabía a qué me iba a dedicar. Al paso del tiempo de estudiar comercio exterior, traté de incursionar en aduana, estar ahí en la aduana para ver cómo se movía el comercio exterior. Después fui cambiando y me fui moviendo a diferentes empresas en el área siempre de logística. De algún momento también decidí vender logística para también entender el otro lado y poder tener mucho más scope. Si ya tenía aduana, tener empresa privada y también proveedor y poder tener una perspectiva mucho más grande. Hoy estoy aquí en Mattel desde hace ya 12 años, feliz, amo la logística, me parece tan apasionante el tener todos los días un reto. Creo que para mí describir logística es eso, es resolver todos los días un reto con diferentes circunstancias. Entonces, de verdad, feliz, súper apasionada de la logística y felizmente, pues aquí estoy. Qué historia tan maravillosa, Brenda. Muchísimas gracias. Cari, ¿y aquí, a ti qué te trajo? ¿Qué te trajo por acá y cómo ha evolucionado? Pues miren, a mí me trajo, la es que para mí la llegada a logística fue completamente inesperado. Yo estudié diseño industrial. Cuando me estaba graduando, decidí hacer un examen de admisión en una empresa en Procter Gamble. Pasé y decidieron mandarme al área de manufactura, ¿no? Entonces yo dije, bueno, recién graduada, tengo un empleo, me quedo un año y de ahí me muevo a lo que es mío. 19 años después, igual como Bre, descubrí que el mundo de la logística es lo mío. Me encanta, he pasado por todas las áreas y creo que algo que ha evolucionado mucho es, más allá de ver como que me desvíe de mi profesión, creo que la parte de el design thinking y el supply chain como que comparten mucho, ¿no? Una vez que estás dentro te das cuenta de que como logística también siempre tenemos un usuario o un cliente pensando en ese es nuestro cliente, ese es nuestro stakeholder, cuál es mi proceso, cuál es el problema que tengo que solucionar, cómo lo hago más eficiente. Entonces, más bien he aprendido como a vivir en esta parte como medio de, sí diseño, pero flujos, ¿no? Y si lo haces de manera correcta, pues un supply chain al final es un diseño que al hacerlo de manera eficiente, pues te permite conectar a todos los actores que ya mencionaba Bre y muchos más, de una manera que muchas ni siquiera lo notan, ¿no? Y hay veces que es difícil explicar qué es logística. Si no estuviera, lo sabría, ¿no? O sea, más bien es, no podemos explicarlo tal vez fácil, pero el día que no haya logística, se nota. Y creo que esa es la parte que me encanta. Eh, y así Maravilloso, llegué. Cari, qué bonito. Sí, desde el diseño, cómo unes, sobre todo la logística que en algunas partes está por silos. Laura, me muero de ganas porque nos compartas tu historia, porque la conozco y se sale de la caja. Cuéntanos, ¿por qué aterrizaste en logística y cómo ha evolucionado desde que avanzaste en el tema? ¿Cómo llegar a logística y cómo de Argentina a México, no? Sí, Esa es la pregunta que muchos por ahí aquí me hacen. Pero a ver, yo creo que llegar a esta posición en la que me encuentro hoy dentro del grupo Danone fue una combinación, por un lado, de desafíos profesionales y decisiones de vida, curiosidad, creo que sobre todo oportunidad y también, o sea, la semilla estuvo muy puesta desde el inicio, básicamente, de mi vida, la infancia, donde, bueno, mis papás y mi mamá siempre han estado relacionados hasta la actualidad en este rubro en Argentina, pero la realidad es que hasta hace poco mi foco profesional sí venía quizás en otras categorías, sobre todo, bueno, en el equipo de compras, pero bueno, gracias a las oportunidades y a los desafíos que también uno se plantea, aquí estoy en logística experimentando, yo creo que el crecimiento de primero mío profesional, como aprendiendo del rubro, aprendiendo de cómo liderar en esta categoría y bueno, despertando pasiones día a día en este aprendizaje. O sea, eso no lo puedo negar. La verdad es que al ver mi familia trabajando de eso, quizás decía en su momento,
no me veo haciéndolo. Y hoy la realidad es que quizás entiendo, ¿no? La pasión con la que mi papá y mi mamá hacen su trabajo. Y ahí entiendo que la semilla estuvo muy desde chica plantada. Y mi evolución en este, a ver, puedo decir que es un mediano a corto plazo que estoy en el rubro, pero en este aprendizaje súper rápido y muy retador, entiendo, o sea, antes veía la logística como algo mucho más operativa. Lo es, obviamente, pero creo que la evolución o cómo yo evolucioné dentro de este rubro es entenderla como un habilitador estratégico del negocio, o sea, cómo desde la logística somos capaces de generar impactos directos, ser conscientes de qué impacto sobre la experiencia del consumidor, sobre el fill rate de la compañía, los diferentes objetivos, la sustentabilidad. Entonces, es una combinación entre cómo lo veía antes y cómo lo veo hoy, creo que también es lo que me empuja a querer seguir estando. Eh, y bueno, y eso, hoy lo veo como un ecosistema un poco dinámico donde creo que la tecnología que nos está dando el mercado, el talento que tenemos dentro de nuestros equipos, que son sumamente diversos, eh, hace que alimentemos ese end-to-end y que seamos justo la última parte y de asegurar toda la operación de nuestras empresas me motiva. Así que bueno, aquí Maravilloso. estamos. Somos el área que más agrega valor a una compañía y cuando quieran saber el por qué, me escriben y se los cuento. Voy a empezar con unas preguntas específicas para ir avanzando y sacar lo mejor de cada una. Brenda, cuéntanos una situación específica donde hayas vivido, que hayas sentido un hito muy importante en tu carrera y qué lecciones te dejó. Tengo un montón de historias, pero desde el primer momento en que quería estar en la aduana del aeropuerto, porque al inicio de mi carrera pues entendía que comercio exterior hablaba de aduanas y quería trabajar ahí. Y literal me paré en la puerta de la aduana para pedir trabajo y le decía a la persona que me recibió, o sea, pago por trabajar, de verdad, quiero estar aquí, quiero vivir el comercio exterior, quiero conocer, les- si es necesario, les pago por favor porque me dejen estar aquí en la aduana, quiero ver cómo es el comercio exterior. Desde esas pequeñas historias a ahora, hace no muchos años, que tomé esta nueva responsabilidad y esta última responsabilidad dentro de Mattel. Me toqué un momento que lo recuerdo y a partir de ese momento escribí justo un mensaje en esta piedrita que tengo aquí en mi oficina, que fue estar dentro del equipo de liderazgo de la compañía y ver también cuáles son esos comportamientos y prácticas que suceden dentro de estas organizaciones y dentro del medio logístico que sabemos que está mayormente ocupado por hombres. En algún momento me toqué con el querer hacer y replicar comportamientos que se hacían en estos ámbitos sociales. Querer replicar el comunicarme como veía que se hacía y la verdad lo sufrí muchísimo porque en algún momento me di cuenta que quería hacer algo que no soy y justo como dice Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser y en el momento en que decidí ser yo, me sentí libre y esto es lo que soy, esto es lo que les ofrezco, no voy a hacer nada que no sea. Y en ese momento de verdad sentí una liberación enorme para poder ser yo, disfrutar mi trabajo, al contrario, fortalecerme de las habilidades y de las características que tengo y también en ese momento me di cuenta el gran impacto que tenía dentro de mi organización y dentro de mi equipo. El decirles, sean lo que quieran ser, sean libres y es importante honrar la personalidad y las características de cada quien
para lograr el mayor potencial de cada uno de nosotros. Maravilloso, Brenda, que nos compartas esa historia. Yo me identifico con ella y la clave definitivamente es lo que tú dices, la autenticidad. Karina, eh, di al inicio de la introducción de este webinar unas estadísticas. Estamos viendo que logística sigue siendo mayormente una profesión liderada, no por mujeres, ¿sí? ¿Cuál crees tú que es la barrera? Y pues podrías contarnos de pronto alguna situación específica que hayas vivido con esa barrera y de pronto cómo enfrentarla. Sí, y yo creo que voy a hablar como en dos partes, Fabi, porque la primera, o sea, creo que hay muchas barreras que afortunadamente en estos 20 años que llevo, creo que he visto que cada vez más ese primer paso incómodo de entrar a logística se está dando, ¿no? Entonces creo que en la parte de las personas que deciden tener una carrera en logística hemos tenido un avance y lo vemos en las personas que están entrando, las personas que están estudiando carreras ya más relacionadas con logística. Pero para mí la segunda barrera, y va muy en línea con lo que comentaba ahorita Brenda y que la he visto y la he vivido, es cuando yo entré, no había un role model femenino a quien seguir, ¿no? Entonces mi barrera era cómo me debo de comportar para llegar a un rol de liderazgo. Entonces creo que es la parte que todavía nos falta desarrollar mucho porque puede que entres, pero si cuando entras, tu rol de liderazgo, tu role model es un comportamiento que, como bien decía Bre, tú no te sientes cómoda haciéndolo, siento que te empiezas a poner una barrera tú misma de para ser el director tengo que ser de esta manera y tengo que ser ruda y tengo que ser data driven. Y a lo mejor lo eres, a lo mejor no, pero creo que mientras tú no encuentres cuál es tu skill y también tener un role model que te valide, que hay una diversidad de skills diferentes que pueden llegar a puntos de liderazgo, empezamos nosotras mismas a generarnos ideas preconcebidas de si yo no soy así, no puedo entrar a ese rol. Si no soy como esta persona que está en la junta, no puedo entrar a este rol, ¿no? Y mismo alguna vez tuve la oportunidad de tener una plática que estaba en ese momento era la presidenta de Costa Rica, y ella decía también como muchas veces intentamos encajar en el molde hasta en la manera de vestirnos. Y eso también te empieza a quitar personalidad, ¿no? Y nos decía que ella muchas veces de manera como a propósito se vestía de rosa, se vestía para llegar a una reunión con, en ese momento había puros presidentes, todavía no teníamos a nuestra presidenta en México, pero era como decirles, aquí estoy, soy un role model y también puedo llegar lejos, ¿no? Entonces creo que las barreras también muchas veces vienen de cómo las vemos nosotros y de que si no tenemos a alguien que ya la cruzó, pensamos que es imposible. Entonces, para mí, parte importante y por qué creo que estos webinars son súper buenos es, tal vez, como se ha evolucionado, yo creo que más veces tenemos más role models que las personas que están ingresando pueden seguir, pero encuentra qué es en lo que eres buena y véndelo. O sea, véndelo, aprende a venderte a ti misma y aprende a comunicarlo, porque si decides seguir o ser la copia de alguien, nunca vas a desarrollar tu potencial al máximo. Una vez que te conoces, desarrollas tu potencial y sabes qué es el valor que, como bien decías, aportamos a la compañía en cualquier ámbito, las barreras empiezan a caer y empiezas a más bien a generar como esta perspectiva de, se podía de otra manera, ¿no? No tenía que ser ese líder masculino o rudo o tal. Creo que esa es mi perspectiva. Qué bonita historia, Karina. Empezar por uno mismo, ¿no? Porque a veces la, la- el, el principal desafío es conmigo misma, con podérmela creer. Gracias. Laura, eh, el tema no es, o sea, no es competir, no es que haya una competencia de género, ¿sí? Tenemos unas características que son más femeninas, más masculinas. Eh, Abordando un poco el momento en que nos encontramos, en donde existen diferentes, pues, gobiernos dirigidos por mujeres, ¿sí? Y empresas como Nissan, 3M, Chrysler, PepsiCo. ¿Por qué crees tú que todavía en logística no hay tantas, no es tan grande la representación? Y tal vez cuáles consideras tú que deben ser esas características que se deben tener y que debemos fortalecer nosotras como mujeres para podernos destacar un poco más. Bien, interesante. A ver, yo creo que
que es como comenzaste, ¿eh? No es un tema de competencia entre géneros. Creo que puntualmente en la logística también es un tema de una representación histórica, ¿no? O sea, la logística tradicionalmente desde años atrás se desarrolló en entornos operativos, físicos, intensivos en infraestructura, espacios donde había menor participación femenina históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, parados, afortunadamente la industria evolucionó, o sea, evolucionó y desarrolló entornos en donde estos perfiles femeninos que pueden aplicar a lo estratégico, analítico, o sea, la industria abrió esas puertas para mujeres interesadas en generar estos impactos, eh, y no solo la industria, las compañías. Eh, Compañías como las nuestras trabajan bajo programas, ¿no? De empoderamiento femenino, inclusión. Y acá, o sea, sí me siento, hace un rato lo hablábamos, sí me siento muy afortunada de pertenecer a este tipo de compañías y que la compañía en la que trabajo sea una de ellas, porque siento que son ellos los que abren mucho también estos espacios, estas posibilidades, las oportunidades. Entonces, y creo que hoy las personas, tanto con este perfil femenino como masculino, que hoy están en la logística, y insisto, sin importar el género, comparten ciertas características que, a ver, en el caso de las mujeres, han crecido en un entorno que creo que destaco tres cosas, y esto, hacerlo pensaba un poco, ¿no? Y miraba hacia adentro del equipo al que soy parte. Y, y la mayoría de las personas en la toma de decisión y del board de CMP son mujeres y me inspiran, entonces veo en ellas pensamientos estratégicos, o sea, tienen una gestión desde lo humano y colaborativo. La verdad que son personas con una resiliencia, adaptabilidad a las situaciones, eh, y hablo en categorías generales. Y en la logística creo que es lo que necesitamos. Trato de aplicarlo en mi día a día y también pensaba, ¿no? Fuera de pensar que hoy en la industria somos pocas, creo que estamos en un punto de inflexión, donde cada vez sí hay cada vez más hay presencia femenina. Y bueno, y lo relevante es tomar las oportunidades de la industria, enriquecer la operación desde lo que podamos aportar, desde la innovación, desde la tecnología, desde la toma de decisiones. Eh, y es básicamente eso, o sea, lo veo de este modo. Creo que las características claves son estas tres y nada, y agradezco y celebro las compañías que hoy abren estas oportunidades. Gracias, Laura. Bueno, la siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Karina. Karina, tú ahora nos contabas cómo has tenido un camino hacia eh, ese amor propio, esa autenticidad, como tu estilo de liderazgo. Pero intuyo también que has trabajado mucho en el desarrollo tal vez de habilidades blandas, lo que hemos llamado soft skills, que en realidad son power skills. Eh, ¿Qué tan importante han sido estas power skills para ti y cómo te han servido para destacarte en entornos de alta presión y pues en entornos operativos? Pues mira, Fabi, yo creo que ahorita más que nunca es importante hablar de soft skills o skills humanos, tal vez por decirlo de alguna manera, y creo que lo decía Javier y lo hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? Y yo lo veo y ahorita en pláticas, la inteligencia artificial está con nosotros y cada vez vamos a ser menos capaces de distinguir si estás hablando con un chatbot, con una persona. Entonces, creo que en roles de liderazgo sí nos puede optimizar muchísimo en logística, pero no va a tener los skills para inspirar a un equipo, para negociar algo, para entender si la ruta no salió porque el operador. Entonces, creo que para mí en este punto es más que nunca clave hablar de soft skills. Hay uno que creo que es básico y ni lo voy a tocar, pero creo que tolerancia a la frustración es algo que si no lo tienes en logística, no te des una mala vida, o sea, realmente no es para ti si quieres una certidumbre completa. Pero los tres que me han servido más y que he aplicado a lo largo de mi carrera
Y el primero creo que es algo que como mujeres nos cuesta mucho, pero es comunicación de lo que hacemos y darnos visibilidad, ¿no? Entonces creo que algo que he aprendido en mi trabajo es, nadie va a venir a preguntarte, oye, ¿qué es lo que haces bien? ¿Qué tan bien te salió este proyecto? Tú tienes que aprender a comunicar tus resultados y los de tu equipo de una manera estratégica, de una manera que se valide tu trabajo y no esperar a que alguien venga a preguntarte o a felicitarte por los resultados, ¿no? Creo que muchas como mujeres somos muy modestas en este sentido de, no, bueno, no, si lo hiciste y diste un resultado, comunícalo estratégicamente y eso me va a mi segundo skill, genera un network constructivo, porque como supply chain, muchas veces, o la mayoría de las veces somos como este pegamento que estamos uniendo, que al cliente, que el transportista, que la planeación, que el proveedor, que y tenemos que tener un network estratégico, ¿no? Entonces, si queremos comunicar lo que estamos haciendo, dar visibilidad, y muchas veces incluso cuando algo que vaya a salir mal, o bueno, no mal, alguna oportunidad que detectemos, que es por alguna oportunidad externa, también si tienes este network que ya te conoce, que sabe tus resultados, cómo los comunicas, pues entonces es más fácil ya no buscar el culpable, sino saber que la persona que lo está comunicando, pues va a buscar una solución, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy importante y creo que es algo que tenemos que desarrollar desde el inicio y para el primer paso para crecer, comunícalo y creo que lo hablamos hace rato en otro tema con Breno, nadie sabe lo que tú quieres si tú no lo dices. Entonces puedes asumirle hoy, pero mi jefe debería saber que mira, me estoy quedando, no sabemos, a lo mejor él cree que te estás quedando por gusto, no sabe que quiere, entonces es como comunica asertivamente lo que quieres y a dónde vas. Y bueno, ya la tercera y juntando esas dos, es entender muy bien dónde estás, ¿no? Al inicio de mi carrera, bajar a piso, cuando está en planta de manufactura, es bajar al piso o bajar a tu reporte o bajar a las raíces de lo que manejas, porque creo que muchas veces, mientras vas creciendo, empiezas a olvidar los básicos. Y en una crisis o en un momento de incertidumbre, lo que te puede salvar es entender perfectamente tu proceso, saber dónde pueden estar los potenciales puntos de falla, escuchar al equipo y ser humilde también. Hay veces que se te olvida que tú también venías de la operación o baja, escucha al equipo o siéntate, escúchalos para entender, ¿no? Y simplemente a mí me gusta mucho como volverte como este líder que escucha y que empieza a pensar cómo puedo soportar al equipo de una mejor manera que les ayude a resolver los problemas que tenemos. Entonces creo que para mí esos skills han sido claves. Tomé nota, Karina. Visibilidad, networking, conocimiento también del detalle. Bueno, Laura, ¿podrías tal vez contarnos de una situación donde tú hayas sentido ese síndrome de impostor, ¿sí? Y donde se haya puesto de pronto a prueba ese conocimiento, esa pericia técnica al respecto. A ver, situaciones en donde sentí o donde me apegué a ese síndrome, la verdad que sí, que han habido un montón, ¿no? En un montón de momentos o de situaciones o, sí, de etapas del aprendizaje en mi carrera. Pero más que situaciones específicas, creo que me pusieron a mí en una situación de, ¿cómo lo explico? De exigencia muy por arriba de lo que el contexto o el momento me estaba requiriendo, ¿no? O sea, esto que tenemos de sobreexigirnos, de lo que hablaban recién, ¿no? De demostrar que si no lo sé, lo tengo que saber, ¿no? Y de esa presión mental que nos vamos generando. Y la verdad que las primeras veces no lo pude enfrentar así, o sea, más de un llanto creo que habré vivido, eh, pero, pero ya después fui aprendiendo, ¿no? O sea, y fui aprendiendo en creer en mí misma, en ir al punto de la credibilidad. Y creo que eso surge como de tres cosas importantes que fui dándome cuenta que eran importantes para mí. Mantener siempre una actitud de humildad, de querer aprender, de querer ir creciendo. El aprender es adquirir conocimiento. O sea,
cualquier momento en donde yo me sintiera con ese síndrome, el conocimiento es lo que me saca de ahí. Y obviamente tener una coherencia. Eh, Creo que cuando lideras o tomas temas y dedicas un poco de tiempo en la preparación, en tomar esta actitud, en setear tu cabeza en una actitud de humildad, aprendizaje, hace que esa credibilidad en vos mismo sea mucho más fuerte y básicamente la duda ajena o esa presión mental que a veces no queremos pero lo generamos, eh, te deja en una posición más de conocimiento y de dominio, ¿no? Entonces, siento que viene por ahí, así lo he atacado. Y también he aprendido en esos momentos que pedir ayuda y validar ideas y validar conocimientos y hacer preguntas incómodas quizás a otras personas. Yo siempre cada vez que voy a preguntar algo que creo que puede llegar a ser estúpido o tonto, después me doy cuenta que no termina siendo tonto, que termina siendo una pregunta muy importante, aunque mucha gente quizás a veces no se la hizo. Yo siento que esos momentos me fortalecen. Primero desde la humildad de poner sobre la mesa que hay algo que no sé y que lo quiero entender para ver cómo lo mejoro. Y obviamente de fortalecerme y de fortalecer esa credibilidad que tengo que tener en mí con los entornos en donde me manejo, ¿no? Siempre con el afán de aportar y crecer y salirme todo el tiempo de ese punto. Pero bueno, es un poco eso. Sí, sí está desafiante, ¿no? Porque es lo que decía recién Brenda. O sea, ¿por qué quiero ser algo que no? O sea, a veces surge de nuestro pensamiento. Y bueno, hay que creer en uno mismo. Gracias, Laura. También tomé nota, humildad, conocimiento y Ujú. coherencia. Y me sigue pasando el sobreexigirme y yo agregaría a Por esto supuesto. límite, porque hay un límite, ¿sí? Sí. No soy la super, no soy la superwoman y creo que la siguiente pregunta que se la voy a hacer a Brenda, pues tiene que ver con eso, porque se habla de balance de vida-trabajo, ¿sí? En un sector que es 24/7. Yo de entrada les digo que yo no creo en el balance, yo lo que creo es en la compensación, porque como que a todo el mundo le quedo debiendo un poquito, pero trato que al final del día no pensar en mis cuentas por pagar, sino pues pensar en que traté de dar lo mejor de mí para poder dormir tranquila, porque balance me cuesta. Pero en este trabajo, en un sector que es 24/7, ¿qué tipos de políticas, de cambios de comportamiento en tu empresa, con tu equipo, has buscado, has propiciado para mejorar esto? Coincido contigo, balance, un poco complicado el tema de balance, más bien yo lo veo como un tema de integración, ¿no? Integrar tu vida a tu profesión y tratar de integrarla de la mejor manera posible. Mecanismos, te diría, construir una red de apoyo interna dentro de la organización, entender quiénes son esos stakeholders que nos van a ayudar a resolver las cosas más fáciles, construir esas relaciones antes de necesitar esos apoyos para poder resolver los temas de una manera mucho más ágil, construir también esta misma red de apoyo de manera personal, tener esas personas de apoyo en donde cuando sentimos que ya no podemos más, necesitamos un consejo, un muy buen amigo para poder desahogarte, reír y regresar recargado, familia, pareja, tener esos apoyos en casa en donde podamos decir, hoy de verdad no me siento bien, necesito esa plática en la terraza con tu perro para poder desahogar esos momentos y regresar recargado, ¿no? Entonces creo que ese tema de red de apoyo tanto interno como externo es súper importante. Otro punto que también creo que es importante para reducir este 24/7 son momentos de desahogo personales, meditación, lo decían, deporte,
cualquier cosa que te haga soltar estas endorfinas y regresar con esta mente fresca al trabajo y conectar con el trabajo y crear equipos empoderados, crear estos equipos empoderados donde nos ayuden a resolver estos temas, pero también tener esta claridad y tranquilidad mental. Por naturaleza, la logística hay, y lo decíamos al inicio, salen temas en todo momento, pero ¿cómo ayudamos a los equipos a mantener esta inteligencia emocional en donde desde esta claridad y tranquilidad mental se puedan resolver o pedir ayuda o lo que sea, pero creo que el tener esta paz mental ayuda a ser mucho más concretos y mucho más eficientes en las resoluciones que si vivimos en el mundo del caos, en donde creemos que nos necesitan 24/7 a todos los niveles, no es así. Si vivimos dentro de esta claridad, creo que podemos ser mucho más eficientes y proactivos en la toma de decisión. Entonces, te diría red de apoyo, empoderar, escuchar a los equipos y actividades de escape que nos ayudan a tener esta sensatez en nosotros. Qué buenos consejos. Yo quiero compartir algo muy sencillo que hacen en mi organización y que me parece que marca la diferencia. En mí la marcó. Y es que automáticamente el Outlook tiene bloqueada la hora de la comida y tiene bloqueados los espacios de learning semanal. Entonces, ya son espacios que están bloqueados todo el año y pues llevan a que de verdad sí haga esas pausas que son necesarias. Bueno, estimadas, me encanta saber de ustedes y de cómo viven estas vidas profesionales como mujeres. Tengo dos preguntas que quiero que las tres me las contesten y nos quedan 12 minutos para finalizar el webinar, así que vamos a buscar ser concretas para poderlas escuchar y aprender más de ustedes. La primera es, hey, ¿cuáles son esas tendencias que ustedes están visualizando en los próximos 5 años en nuestras profesiones? O sea, de pronto, ¿qué habilidades digitales de pronto creen que serán indispensables de pronto para estas futuras líderes logísticas o qué otro tipo de conocimientos deberíamos tener? A ver, arranquemos por ti, Laura. A ver, yo creo que el rubro va a estar, o sea, ya lo tenemos muy en presente, que va a estar como muy puntualizado en la automatización, ¿no? En las tecnologías emergentes y actuales, pero la adopción de estas herramientas de optimización, sistemas de planificación y plataformas en donde la visibilidad del end-to-end es necesaria para la toma de decisiones, es lo que va a regir. Creo que como líderes en estas tendencias tenemos que tener la capacidad de poder liderar equipos en esa gestión de cambio a la digitalización. Eh, y bueno, es desafiante, lo estamos viviendo junto con el equipo de operación logística, eh, específicamente para la marca de Bonafont, en donde estamos trabajando en esto, y la gestión del cambio no solamente de nuestros equipos, sino también de nuestros proveedores, ¿no? Es fundamental para poder ir hacia ese camino, y hacia allá vamos. Muchas gracias, Laura. Karina, ¿cuál ves tú en tu caso? Pues mira, yo ahorita justo tengo la oportunidad de estar en Schneider, que es una empresa muy reconocida por el tema de sostenibilidad. Entonces, creo que aquí se han hecho muchos avances y para mí creo que lo que va a migrar es que la sostenibilidad va a dejar de ser como un plus y se va a volver a lo que más que un impacto ecológico va a ser una manera de tener una continuidad del negocio, ¿no? Lo podemos ver, el tema de los recursos cada vez es algo más complejo. El buen aprovechamiento y que podamos usar los recursos de manera eficiente, creo que se va a volver algo crítico para todas las organizaciones, porque de esta manera vamos a asegurar que nuestro negocio continúe y que además estemos impactando de una manera positiva. Yo creo que vamos a estar, y hablando un poco de lo que decía Lau también, y en tema de digitalización, se están desarrollando muchas tecnologías y las vivo aquí cada que las presentan para empezar a traquear cuáles son los consumos de energía en los edificios, ¿no? Por ejemplo, aires acondicionados, luces, porque lo que no es medible no es mejorable, como lo decimos muchas veces en logística. Entonces, al tener esta digitalización que te permite entender dónde están tus flujos que se te están yendo de energía
¿cuándo podrías apagar? Y mismo pasa en plantas de manufactura, en toda la cadena podrías empezar a detectar cuál es la manera a través de data de hacer tu operación más eficientemente en la parte energética, ¿no? Entonces yo creo que eso se va a volver un must y una parte, como decía, no solo de cómo apoyo a la ecología, va a ser también continuar el negocio e impacto en costos, ¿no? Entonces se va a volver un eje que las compañías que quieran seguir entregando con costos, servicio y un buen impacto a la sociedad, pues lo van a tener que tomar. Entonces creo que Wow. sería eso. El triple bottom line, las 3 P, People, Planet and Profit, que incluso justo hace 3 años decidí aprender de sostenibilidad y escribí un libro sobre el tema. Muy bien. Bueno, y Brenda, para ti, ¿cuál sería? Para no ser repetitiva, agregaría, veo también organizaciones en donde logística toma un rol mucho más proactivo. Creo que en logística empezamos en un rol más táctico y hoy se está viendo claramente esa evolución a un cambio mucho más estratégico en donde estamos ayudando a las organizaciones a planear de dónde están tus plantas, mira, veo este tema de impuestos, veo este tema de sustentabilidad, creo que acá podemos ser mucho más eficientes. Entonces, visualizo que en el corto plazo, algunas organizaciones mucho más avanzadas, otras poquito menos, el rol logístico mucho más activo. Excelente, siempre estratégico. Bueno, y para cerrar, ¿sí? Me muero de las ganas porque ustedes le den un consejo a una mujer joven que está iniciando su carrera logística. O sea, coloquémosle ese toque sexy, porque es que trabajar en logística para mí es increíble, porque yo soy la única área que le apunto a la venta, le apunto al ROI, le apunto al valor de la organización. O sea, somos los que hacemos generar valor en estas organizaciones. Entonces, ¿por qué escoger esta carrera de logística? ¿Qué mensaje les queremos invitar o dejar a cada una de estas futuras generaciones? No sé ahí quién se lanza primero. Laura abrió el micrófono, adelante, Laura. A ver, muy desde mirarme a mí en ese momento, creo que lo más importante es tener claro qué quieres. O sea, sea en la logística, sea en el punto del end-to-end, en la operación o donde quieras estar. Va más allá, creo que de un rubro específico es, ten claro qué quieres, dale. Eh, no es mi mejor consejo, pero a veces es mejor pedir disculpas que permiso, pero no dejar de hacerlo, no dejar de hacerlo y tener claros los objetivos, eh, saber que hay que meterle, darle, dedicarle y tratar de llegar a ese equilibrio o compensación para poder lograrlo. Y siempre a mí me ha ayudado mucho, siempre trata de encontrar en el lugar en donde estés a esa persona, role model a futuro que ves, ¿no? Te ayuda mucho a marcar el camino. Muchísimas gracias, Laura. Muy Nada. inspirador. Bueno, ¿quién quiere continuar? De pronto que Karina. Y pues si quieres, continúo igual para cerrar. Yo creo que algo específico de logística y también para las nuevas generaciones y alguien que está entrando, logística es un área muy amplia, ¿no? Entonces también creo que la parte importante es, nunca te vas a aburrir y creo que ninguna de las que estamos aquí tenemos un día igual o aburrido y siempre hay que seguir aprendiendo. O sea, no porque ya hayas llevado una parte de logística implica que conoces el 100% de la cadena de suministro. Entonces es una carrera que te da oportunidades de conocer el end-to-end de tu negocio, pero también tienes que estar dispuesto a seguir este camino de tengo que conocer la parte con cliente, la parte con proveedor, la parte de proceso, la parte de, o sea, el que tú quieras seguir creciendo y te va a ser un líder con una base sólida es que tengas un conocimiento 360 de todo lo que genera la logística en tu compañía. Entonces, un consejo es no te vayas por un silo, para mí me ha funcionado más bien es puedes ir brincando de áreas, puedes ir brincando de lugares, crecimiento muchas veces no es vertical, es horizontal y te vas dando cuenta conforme pasa el tiempo que este movimiento horizontal que hiciste te generó mucho y tal vez por ahí siguió tu carrera, pero logística para mí es así, ¿no? Es ir cambiando y aprendiendo
Y la otra es lo que decía, aprendan a comunicar lo que quieren y lo que hacen. O sea, nadie va a venir a decirnos, parece que estás trabajando bien, ¿quieres una promoción? ¿No? Nosotras tenemos que aprender a ser menos modestas y a comunicar el valor que estamos agregando a la empresa y qué queremos hacer con ese valor. O sea, dónde queremos que nos lleve el valor que agregamos. Creo que Muchas sería gracias, eso. Karina. Muy inspirador. Me caen como anillo al dedo en este momento ese consejo, sobre todo de dar visibilidad y saber qué es lo que quiero. Gracias. Brenda, Gracias. Como les dije en algún momento, para empezar, sean lo que quieran ser. Dedíquense a lo que quieran dedicarse, a lo que se quieran dedicar con toda la pasión del mundo. Logística tiene, como bien lo dice Karina, muchas vertientes. Pueden desarrollar muchos skills en las diferentes posiciones analíticas, más operacionales, dirigir equipos enormes, hablar con proveedores, clientes y con toda esta información tener una influencia y un impacto dentro de las organizaciones. Si quieren dedicarse a retos diferentes todos los días, impactos y sacar el potencial de las personas e influencia, es lo que vivimos en logística. súper. Ay, yo también quiero contestar esta pregunta, aprovechando que nos quedan unos minutos. Y estaba aquí tomando notas a ver cómo puedo marcar también la diferencia. Entonces, lo primero diría que es la intersección de saberes. Como logística, yo tengo que ser la mejor financiera. Como logística, yo tengo que ser la mejor vendedora, o sea, entender el modelo de negocio que tiene la organización. Debo saber tener todas las herramientas de recursos humanos porque voy a tener gente a cargo. Entonces, debo entender muy bien ese proceso. También debo ser la mejor desarrolladora, aunque no lo sea, pero entender todos los procesos que hay de IT, los diferentes paso a paso que hay en los sistemas para que pueda llegar a proponer esas soluciones a alto nivel de los procesos y de automatizaciones. Y definitivamente trabajar en las soft skills. Siempre. No es una vez, es permanente. Segundo, sí se vale tener el paquete completo, sí se vale soñar, sí se vale pensar que, no, entonces porque estoy en logística, entonces ya no va a tener, no sé, si yo siempre he querido tener una familia, entonces no se vale. No, se vale el paquete completo, se vale, si quieres ser mamá, sí se puede, ¿sí? Entonces no nos coloquemos nosotras mismas los techos. Tercero, un buen partner. Si vamos a tener compañía, ¿sí? En mi caso, yo escogí casarme, tengo el mejor marido del mundo, consíganselo, lo hay. O sea, no pueden estar mal casadas, jamás, si deciden hacerlo. Cuarto, ayuda, o sea, mentores, hay mentores para todo, ¿sí? Entonces sí hay que pedir ayuda, no podemos estar solitas caminando este camino. Y quinto, un buen terapeuta. ¿Por qué? Porque, o sea, yo de mi parte, para mí la terapia ha sido fundamental para poder trabajar en mis miedos, en mis límites, para poder saber si el tema es un tema que tengo con algún colaborador mío, si es un tema de herida de infancia o qué es lo que está pasando allí. Entonces, para poder liderar, tengo que autoliderarme y para eso hay expertos que le ayudan a uno. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que participaron en este webinar. Gracias a estas colegas maravillosas que me inspiran. Gracias a Soy Logístico porque ha estado comprometido con la participación de mujeres en el consejo, con propiciar estos espacios, con propiciar los diálogos. Gracias de corazón por trabajar por ello porque pues nosotras también somos un buen business case para las organizaciones. Gracias, pues síganos en nuestras redes, a Laura, a Karina, pues a Brenda. Creo que ninguna de nosotros, a Josie o a Gabriela, ninguna de nosotras va a negar un espacito, un cafecito. A mí me pueden contactar por el interno con gusto, o sea, soy mentora, he sido mentí, así que a sus órdenes para darnos la mano y juntas sacar adelante esta profesión. Gracias Muchas también. gracias. Gracias. Adelante, Lau. No, también agradecerles. Gracias también por ser esa fuente de inspiración para seguir
poniéndole todo el power que necesitamos para acompañarlos, tanto a nuestros equipos proveedores, no solamente de la compu para este lado, sino también en las rutas y en la planeación y en la operación completa de nuestras compañías. Gracias. Gracias. Cari, ¿quieres dar un mensaje de cierre? No, creo que más bien muchas gracias y creo que como decía, o sea, también lo que decía Fabi, yo también lo tomo, si alguien busca contactarnos, me encanta ser mentora también de mujeres que quieran seguir este camino de la logística. Entonces, por ahí ahorita les dejamos el contacto que de LinkedIn, Gaby, no sé si se los dejamos o si va a estar en la página, pero más que abiertas, ¿no? Y sé que hay muchas preguntas por ahí, pero creo que también hay muchas que nosotras nos seguimos preguntando y respondiendo todos los días. Entonces, este es un camino que no tenemos todas las respuestas, puede parecer que tenemos más, pero al final creo que todos los días, lo que decía Fabi, necesitas un buen terapeuta, una buena red de apoyo y a seguir rompiendo paradigmas y barreras, ¿no? Creo que nos toca y es la parte que hace divertido nuestro día. Entonces, Muchísimas gracias, Karina. Pues muchísimas gracias a todas. La verdad es que es un gran espacio de inspiración, un buen espacio en el que, ya lo decían ustedes al principio, no es de género, sino de habilidades. Entonces, pues todos, nuestra tarea es seguir aprendiendo, seguir capacitándonos día a día. Y Soy Logístico todos son bienvenidos. Este es un espacio en donde compartimos contenido con la idea de poderlos ayudar a ser más eficientes en sus cadenas de suministro. Muchas gracias a todos. Hay algún par de preguntas que se quedaron pendientes. La verdad es que muchas de ellas las contestaron sobre la maternidad, sobre el techo de cristal. Entonces, creo que quedan ahí pendientes sobre las generaciones, que ustedes cómo lidian con esto, pero pues es todo un tema también que lo tenemos todos que enfrentar y estar al frente de eso. Muchísimas gracias a todos. Pues linda tarde. Gracias, Lau. Gracias, Karina. Brenda tenía una reunión, se tuvo que desconectar, pero agradecemos también para ella este espacio. Fab, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien llevada esta charla. A nombre de Soy Logístico te agradecemos. Jos también, muchísimas gracias. Jos, si tú quieres dar un mensaje de cierre. No, creo que la charla estuvo muy enriquecedora. Yo solo les puedo decir que hay que dar el paso a pesar del miedo, ¿no? Y atrevernos a tomar esos retos y buscar el cómo sí. Entonces, sí se puede, chicas. estás en mute, Gaby. Gaby, estás en mute. Discúlpenme, sí. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron por todos sus comentarios, sus opiniones. Jos, muchísimas gracias a ti, a Multimodal. Muchísimas gracias, Fab. Que estén muy bien todos. Pues linda tarde. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Bye. Bye, bye, encantado.